Bueno, en Televisa Noticias tenemos la oportunidad de hablar con Gabriel Micheli. Agradecerte por el tiempo, Gabriel, y en este caso para conocer un poco lo que va a ser el día de mañana. Día especial, el 7 de agosto, día de San Cayetano. Así que me imagino también con una sensación distinta, con un año diferente, raro, porque obviamente no se va a poder realizar todo lo que estamos acostumbrados y la cantidad de gente que está acostumbrada a ir a cada uno de los lugares, pero en un momento también me imagino que de contexto histórico, también sintiendo este momento en el cual le estamos pasando, ¿no? Sí, hola, buenas a todos. Sí, no, San Cayetano ha sido, es y seguirá siendo muy significativo para la fe de nosotros los argentinos y de muchas partes del mundo, ¿no? Y Ujú. como decías bien vos, en este tiempo del COVID, de la pandemia, de la cuarentena que se alarga y nos hace sentir realmente, puedo decir, un poco ahogados en un montón de aspectos, ¿no? Pero bueno, estas son las circunstancias las cuales hay que transitar y creo que también uno empieza a sentir ¿cómo te podría decir? Con más dolor y tristeza aquellas cosas genuinas que veníamos haciendo con el corazón, ¿no? Ujú. Desde los encuentros con nuestras familias y también el aspecto de la fe. Y es algo tan significativo poder llegar hasta Liniers, donde está uno de los santuarios de San Cayetano, o también acá en el partido de Pilar, en la localidad de Delviso, donde está la parroquia San Cayetano, ¿no? Es decir, y cuánto es la alegría de ir caminando o acercarse y hacer la petición, la acción de gracias, ¿no? Y como bien lo decís vos, yo el cronograma no lo terminé de Ujú. encontrar, pero es muy fácil por internet, igual cuando lo tenga te lo comparto para poder compartir con la audiencia, pero es cierto, este año las misas que van a tener los horarios que el año pasado van a ser todas transmitidas a través de las redes Ujú. y no se va a poder acceder, no se va a poder acceder al ingreso del santuario en Liniers, por ejemplo, o en estos días que pasé por la parroquia de Delviso, San Cayetano, me decía el cura párroco, el padre Fernando, que lamentablemente, bueno, iban a tener que disponer lo mismo y para aquellos solamente, porque en su momento el padre Florencio, que en paz descanse, había hecho una gruta exterior, ¿no? Qué Ujú. providencial también es eso, porque en esa gruta no es que tampoco se va a poder ir a hacer procesión, pero aquellos que puedan pasar o van a trabajar o tengan que pasar cerca por alguna circunstancia que esté avalada por este tiempo de cuarentena, va a poder acceder a mirar desde ese lugar, ¿no? Creo yo que tenemos que estar atentos y saber quizás mirar todo esto con una manera distinta y saber que San Cayetano sigue intercediendo por nosotros, ¿no? Creo que yo voy a compartir unas imágenes que pude grabar estando en Delviso, Ujú. que es mi lugar de origen, ahí me crié, ahí nos instalamos con mi familia en el 81 y ahí fue donde en la parroquia de Delviso yo conocí a Jesús y fue ahí donde también es parte de mi historia para mi camino sacerdotal, así que fui a rezar un rato y pude tomar unas imágenes que después te la comparto para también poder hacer llegar a la comunidad, ¿no? Ujú. Gabriel, en este momento donde obviamente la gente, lo hemos charlado en las últimas notas, no la está pasando para nada bien, casi 5 meses ya o 5 meses de lo que tiene que ser de lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, qué mensaje se le puede dejar también y cuál es por ahí el mensaje que también se comparte en este día o en el día de mañana, mejor dicho, que va a ser 7 de agosto, día de San Cayetano, cuál es el mensaje por ahí que se le puede dejar a la gente. Mira, yo lo que estoy intentando de hacer en lo personal y lo quiero Ujú. compartir con aquellos que quieran, es decir, ver el contexto histórico también de la época en que nació y vivió el santo. Ujú. Eso también te da un poco de elementos para poder entender el sentido, ¿no? Y conocerlo un poco más. Pues fíjate que San Cayetano nace en 1840 y nace en lo que se le conocía todavía como el Reino de Venecia. Y es parte, y después muere en 1547, pero es un momento cultural muy parecido al que nos toca vivir nosotros hoy. Había un cambio de época, ¿te acordás que en Ujú. su momento lo hablábamos, ¿no? Sí. Citando al Papa Francisco, que no es una época de muchos cambios, sino un cambio de época. Estamos transitando algo que ya viene hace rato gestándose,
lo del COVID nos lo hace percibir de una manera muy particular. Y en Europa en ese momento lo que pasaba era el cambio de época, de la época medieval a la época moderna. Y se le llamó a todo ese contexto el movimiento del Renacimiento. Y es muy interesante porque este fue el contexto en que nació, vivió y ¿cómo se llama? Se hizo santo San Cayetano. Una de las cosas que ya venía sucediendo era el abandono de la Edad Media, ¿no? Y empezaba a gestarse algo nuevo. Y en Italia particularmente, por todo lo que eran los viajes de comercio, de guerra con el Medio Oriente, me refiero a las cruzadas, a lo que hoy se conoce como las aventuras de Marco Polo, y todo eso fue generando a través del comercio una clase social nueva, que hasta el momento no existía. Hasta ese momento era la monarquía. Y empieza a surgir los comerciantes, los banqueros, que empieza a tener una preponderancia dentro de la sociedad y eso empieza a ser parte del movimiento del Renacimiento. El Renacimiento es querer volver a nacer. Y siempre Italia tuvo el anhelo de volver al origen, ¿no? Acuérdate que Italia fue la sede del Imperio de Roma, entonces siempre hubo un anhelo de querer volver a lo clásico. Y eso fue generando a través del arte, a través del comercio, a través de las guerras, una manera nueva de mirar. Entre los aspectos que me parece importante resaltar, pues fíjate que estaban los señores feudales y entonces esos centros de vida se fueron trasladando a partir del comercio, a partir de una manera nueva de relacionarse, a ciudades. Y entonces mucha gente dejaba a esos señores feudales para ir a buscar nuevas oportunidades a las ciudades. ¿Te suena? ¿Se entiende, no? Es decir, muy parecido a muchos que abandonan el interior y van, es decir, a las ciudades a buscar nuevas oportunidades. Y ahí comienza lo que hoy se puede llamar el capitalismo, ¿no? Los comerciantes, los banqueros, te suena también, algo muy, muy actual en este momento. ¿Y qué pasaba? Lo mismo que pasa hoy. Hoy, en palabras del Papa Francisco, la cultura del descarte. Muchas familias que venían a las ciudades a buscar nuevas oportunidades, muchas, pero muchas quedaban a mitad de camino. San Cayetano nace de una familia noble, bien acomodada. Empieza toda una carrera de estudios en Venecia. Es huérfano a los 12 años y después de un tiempo de camino se forma y llega a Roma y empieza a trabajar en la curia. Llegó a ser secretario personal de un papa, de Julio II. Y en medio de todo ese mundo de poder, de todo lo que uno se puede imaginar en esa época, San Cayetano empezó a recorrer esa cultura del descarte. Empezó a recorrer las barriadas, los lugares más pobres, y ahí Dios fue amalgamando en su corazón el verdadero sentido de ser discípulo de Jesús. Se ordena sacerdote y abandona todo ese estatus social. Te vuelvo a repetir, ser secretario personal de un papa, wow, ¿me entendés? Es decir, abandona todo eso y se dedica exclusivamente a la cultura del descarte, en palabras del Papa Francisco. Y ahí comienza a tener una preponderancia en su vida la atención de los más pobres, de los más vulnerables, especialmente la salud, en hospitales, e incluso llegó a fundar como un banco para dar crédito a las personas que no tenían acceso al dinero para poder alcanzar el sueño que tenían en sí, ¿no? Por eso siempre a San Cayetano se lo tuvo como alguien que intervenía en la providencia de Dios, aquel que veía, escuchaba el dolor, la necesidad y hacía todo lo posible para que esa persona, si tenía algún problema de salud, algún problema de trabajo, poder solucionárselo. Esto es importante porque después fue, decir, gestándose en el conocimiento de este santo aquello que lo caracterizó en su vida, ¿no? Y la Iglesia lo proclama como santo, y es interesante que llega a la Argentina a través de las misiones, en especial los jesuitas también, ¿no? Y hay que recordar que la que trae la devoción de San Cayetano, cuando vos hablas de Venecia, de Italia, vos pensás que vinieron con la inmigración. Claro. Es decir, yo la otra vez que estuve con el cardenal Poli misionando en Pilar, él nos contaba que no, que la vocación de San Cayetano viene de Santiago del Estero. ¿Viste? ¿Cómo puede ser esto? ¿Viste? Es decir, y estás hablando del siglo XVIII, cuando una mujer, Mamá Tula, que hoy ya es beata y pronto va a ser santa, mujer laica, no religiosa, que trabajó mucho con los jesuitas en Santiago del Estero,
quería seguir predicando los retiros. Los jesuitas eran un momento histórico en el cual fueron expulsados. ¿Se acuerdan? La película La Misión, ese contexto en el cual los jesuitas se retirar. Bueno, ella con otros más quisieron seguir transmitiendo los retiros ignacianos. Y tenía que tener el permiso del obispo de Buenos Aires, así que se vino caminando de Santiago del Estero a Buenos Aires. Y siempre con una imagen de San Cayetano. Y ella llega a Buenos Aires y sobre la calle Independencia, es decir, se encuentra un lugar y funda una congregación que se dedica a eso, ¿no? Que hasta el día de hoy la Casa de Retiro sigue funcionando y ella consigue que le den un lugar en Liniers y ahí hace una gruta y se la dedica a San Cayetano. Más todavía en esa Casa de Retiro se realiza la primer misa en honor de San Cayetano. Y esa pequeña gruta, construida por esta mujer que vino caminando de Santiago del Estero, con esta intención, ¿no? La divina providencia. Él acompaña la obra, es decir, eso que empezó desde hace mucho tiempo, después creció un montón. Es lo que hoy conocemos, ¿no? Y vos fíjate cómo la historia te va haciendo entender muchos aspectos de nuestra fe, ¿no? Esta actitud de esta mujer de venir caminando de Santiago del Estero, confiándole a San Cayetano la obra que Dios quería hacer a través de ella. Y particularmente, y con esto termino, 1930, la gran depresión norteamericana. ¡Paf! ¿No? Y ahí la Argentina también, y el cura que estaba en ese momento, que la verdad te lo debo, no me acuerdo el nombre y realmente me siento mal por no conocerlo, porque fue un cura muy pastoral, estuvo trabajando con la clase obrera en 1930, y él organiza una misión con la imagen de San Cayetano. Ubiquémonos, 1930, lo más importante también era el campo, y fue acá en la Argentina donde se le agrega la espiga de trigo. Fue una intuición pastoral de este cura con los obreros, con la clase obrera, para pedirle al Señor, a través de San Cayetano, que ante esa situación económica todo pudiera mejorar, empezando para mejorar las cosechas. Y así fue. Así que eso que comenzó con una pequeña grutita, comenzó con una capilla, después una parroquia y hoy es santuario. Por eso sigamos confiando en San Cayetano, él sigue intercediendo por nosotros, porque él vivenció el dolor del hambre, vivenció el dolor de la enfermedad, vivenció acompañando él a personas que no tenían trabajo, ¿no? Por eso es súper importante este contexto cultural, histórico, que es muy similar al que hoy nos toca vivir. Pero aquel que pone la confianza en Dios a través de San Cayetano, por experiencia y por tantas veces celebrar ahí la misa, y antes de ser cura, ¿no? Por eso quería decir que yo me crié en Del Viso, es muy significativo ver la fe con la cual uno se acerca a San Cayetano y a través de él Dios se escucha, ¿no? Gabriel, agradecerte por el tiempo y como siempre, cuando estamos terminando una nota, pedirte lo mismo de siempre, la bendición para los televidentes que están viendo en este momento nuestro canal. Bueno, de manera especial recordar por intercesión de San Cayetano, es uno de los pocos santos que hizo milagros en vida. ¿Cierto? Los santos, la iglesia contempla su vida y los milagros públicos empiezan después de su muerte, a través de los cuales la iglesia reconoce esa santidad, ¿no? Pero San Cayetano fue uno de los santos que hacía milagros en vida. Y uno fue esto de visitar enfermos en uno de los hospitales que no eran los hospitales de ahora, ¿no? Eran lugares donde la gente más pobre iba a morir. Había una mujer con gangrena en la pierna y ya le estaban por cortar la pierna. Y él la visitaba, la invitaba a rezar y en un momento hizo algo arriesgado. Se arrodilló delante de la mujer, besó la herida con gangrena e hizo la bendición. Al otro día se produjo el milagro. ¡Wow! ¿Viste? Esto está todo redactado, está todo conocido, pero lo importante es como hizo San Cayetano, ¿no? Que también nosotros nos arriesguemos, porque no es que él tenía una certificación del cielo, hace esto y va a funcionar. Él hizo un acto de fe y de ternura y de compasión con aquel que necesitaba, ¿no? Por eso que la bendición de Dios nos recuerde cuánto nos ama Dios, que nos anime también a nosotros a hacer lo mismo. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Gabriel, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y bendición a toda la audiencia.